La sombra maligna. Acompáñame en esto. Cierra los ojos. Piensa en una araña. Imagina sus patas, sus ojos, pero sobre todo, imagina su tamaño. Imaginar una araña no es muy agradable. Quizá no te dé miedo, pero mínimo te generará incomodidad. Ahora imagina que esa araña es más grande que tú. Eso sí sería aterrador. Una araña de ese tamaño haría correr hasta el más valiente de los valientes. Bien, yo no he visto una araña gigante, pero sí he visto una sombra tan alta como una casa, una gigantesca sombra que me observa con sus ojos verdes. Todo comenzó en una vieja iglesia de Veracruz. En aquel entonces yo tenía tan solo 12 años. Recuerdo que, al igual que muchos niños, yo tenía una facilidad increíble para meterme en problemas, pero sin duda alguna, en aquella ocasión crucé la línea que estaba más allá del límite. La iglesia en cuestión ya estaba abandonada. Creo recordar que llevaba más de 25 años sin uso. No había muchas leyendas sobre el lugar, pero sí sabía que era peligroso adentrarse. Claro que el motivo que me dijeron no tuvo el suficiente peso como para disuadirme. Lo que me dijeron fue que no debía entrar porque la estructura ya era vieja y por eso se corría el riesgo de que algo se cayera o quedara atrapado si pisaba en el lugar equivocado. Eso, para un niño de 12 años, es una pésima medida de disuasión. Por supuesto que no iba a funcionar, y mucho menos en mí. Así que, en cuanto pude, fui corriendo hacia esa iglesia abandonada. No estaba muy lejos, eran como 2 o 3 cuadras de donde andábamos. Así que 30 minutos bastaban para ir hasta allá, explorar un poco y volver antes de levantar sospechas. Al llegar, el lugar era lúgubre. No solo se veía abandonado y viejo, sino que se veía mal. No sabría explicarlo con palabras, pero nada más de verlo un poco, podía darme cuenta el motivo por el cual aquella iglesia había sido abandonada. Subí los escalones de piedra para poder llegar a la pequeña puerta que estaba en la entrada. Se me hizo más difícil intentar no romper la puerta que abrirla. Todo estaba en muy mal estado. Al entrar, había un poco de luz por los agujeros que tenía el techo. Algunas esculturas estaban partidas y otras solo estaban llenas de telarañas. Había una en particular que me causó mucho impacto. Era una escultura de San Benito. Estaba llena de tierra, pero aún lograba apreciarse un poco el color. Lo perturbador era que le faltaba la cabeza. Por instinto, volteé hacia el piso para ver si la cabeza de la escultura estaba en algún lugar. Esta estaba lejos de la escultura tirada, mirando hacia un rincón oscuro de la iglesia. Había algo en ese rincón, algo alto. No era una persona, ni un animal, era gigantesco. No podía verlo, pero sabía que ahí estaba. Después, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, y sin pensarlo, salí corriendo de ahí. Volví al lugar donde estaban mis padres. Para mi suerte, no se habían dado cuenta que me escapé. Simplemente volví a la mesa y tomé asiento como si nada hubiera pasado. Al caer la noche, ya era hora de irnos. Para volver al auto, teníamos que pasar un pequeño callejón. Estábamos bajando las escaleras que nos llevaban al callejón, cuando a lo lejos pude ver como que alguien se estaba escondiendo. Yo le dije a mis papás. Mi padre me hizo caso y se adelantó con cuidado para asegurarse que nadie nos estuviera esperando para asaltarnos. Cuando mi padre llegó hasta donde yo le había dicho, no vio a nadie. Nos hizo una seña que era seguro. Ya en el vehículo, yendo de regreso a casa, le pregunté si había alcanzado a ver algo. Me dijo que sí, que a lo lejos pudo ver a una persona alta dando la vuelta en la esquina. Eso me tranquilizó un poco, pues la verdad, yo había pensado que se trataba de la sombra que vi en la iglesia. Ya llevábamos media hora de camino. Estábamos pasando por una zona con bastantes árboles frutales. Yo estaba viendo a través de mi ventana, cuando pude verlo otra vez. Estaba ahí detrás de un árbol,
y pude distinguir unos ojos verdes en lo que parecía ser su cabeza. Nos estaba siguiendo, ya no tenía ninguna duda. Pensé en decirle a mis padres, pero no podía hacerlo, pues sería admitir que me escapé y me fui a meter a un lugar al que definitivamente jamás debía haber entrado. Así que, muy a mi pesar, me tragué mi miedo y no les dije ni una sola palabra, solo me limité a mirar hacia atrás. La sombra seguía ahí en el mismo árbol, observándonos. Finalmente llegamos a casa. Tenemos una casa más grande de lo promedio. Yo estaba en la sala cenando pizza mientras veía una película. Era una japonesa de terror, no recuerdo el nombre. Lo que sí recuerdo es que al final el monstruo se acerca de golpe a la pantalla. Eso me asustó, más porque justo en ese momento la televisión se apagó sola. Yo me quedé paralizado frente a ella esperando que algo ocurriera, pero no. Por un momento se me pasó por la cabeza la idea de encender la tele de nuevo, pero no lo hice. Por precaución, miré en todas direcciones para asegurarme que yo estaba solo. Me levanté del sillón, agarré mi plato con la orilla de pizza que no me había comido y fui a dejarlo en la mesa. Tomé una paleta de hielo del congelador, apagué las luces y me fui a mi cuarto. Debo admitir que en aquel momento estaba tan concentrado intentando abrir mi paleta de hielo que olvidé por completo que estaba caminando en plena oscuridad. Cuando menos me di cuenta, ya estaba en mi cuarto comiéndome la paleta. Tengo una litera, esto porque siempre me ha gustado invitar a mis amigos o a mis primos. Me puse a ver el techo mientras me terminaba la paleta. Luego aventé la envoltura al piso. Ni siquiera recuerdo haberme quedado dormido. De pronto desperté. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Me sentía observado, acechado. Giré mi cabeza hacia la puerta y ésta estaba abierta. Yo sabía que algo estaba en el pasillo, esperando que yo saliera al baño o a tomar agua. No quería dejar la puerta abierta. Me enderecé. Como pude, bajé las escaleras sin dejar de ver el pasillo. Me acerqué a la puerta y pude ver que al final del pasillo estaba esta sombra con sus ojos verdes. Cerré la puerta con todas mis fuerzas y corrí a la cama de arriba para taparme. Después de mucho tiempo sin escuchar nada, poco a poco me quedé dormido. En la mañana, durante el desayuno, mi madre me regañó por haberme dormido tarde. Le dije que yo no me había desvelado. Cuando me fui a acostar eran como las 11 de la noche. Entonces me preguntó por las ojeras tan marcadas que tenía. Me quedé en silencio. Tenía ojeras porque no había dormido bien debido a la sombra. Pasó el día con normalidad. Al llegar la noche, me aseguré de cerrar y atrancar la puerta, pero esto no sirvió de nada. Volví a despertarme y la puerta seguía cerrada. Aún así, la sombra estaba en mi cuarto en una esquina. Era tan alto que no cabía en él. Tenía que encorvarse. Me miraba con sus ojos verdes. Me dio tanto miedo que comencé a ver puntos luminosos y me desmayé. En la mañana desperté de golpe, agitado, pero todo estaba bien. Esa cosa no me había hecho nada. Durante más de un año estuve viendo esa sombra dentro de mi cuarto. El problema era que cada vez se acercaba más. La última noche que vi a esa sombra, estaba literalmente parada justo a un lado de mi cama. Han pasado varios años que entré a esa iglesia y al día de hoy temo que la próxima vez que la vea pueda hacerme algún daño. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.